Dios les bendiga en este día y vamos ahora a la palabra de Dios. Hoy he escogido para compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Yo voy a leerlos desde la nueva versión internacional. Así que busca tu Biblia y acompáñame en la lectura. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva identidad que tenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La identidad de hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Dice así: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y, como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Qué pasaje maravilloso de las Escrituras, ¿verdad? Aquí Pablo nos habla de esta nueva identidad que tenemos al ser adoptados como hijos en la familia del Señor. Pablo está presentando algo que nos viene a través de la fe en Cristo y que nunca podríamos haber logrado por medio de las obras de la ley o por medio de una religión. Me refiero a nuestra posición de hijos de Dios maduros. Cuando comenzamos la vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños que tenemos que crecer hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros, adultos, proveyéndonos de una capacidad que de otra manera no tendríamos. Leímos en el versículo 1 de este capítulo 4 de Gálatas, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y quiero pasar a explicar este pasaje tan precioso, tan maravilloso. Por ejemplo, la palabra que se utiliza aquí para menor de edad, en este versículo 1, es una palabra griega que quiere decir niño pequeño, que aún no puede hablar del todo. En los tiempos y costumbres romanas, en los tiempos en los que Pablo escribió esta carta, en un hogar romano, había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su amo. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros estaban a cargo de su ganado, otros estaban a cargo de la contabilidad, pero había también otros que estaban a cargo de los niños. Cuando nacía un niño en la familia, el siervo o esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con ropas apropiadas para jugar, de forma que él no se diferenciara en nada del resto de los niños de los siervos con quien jugaba. Este niño tenía que obedecer al esclavo, tal como los demás niños. Por eso se nos dice en el versículo 2, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Ahora bien, ¿cuál era esa fecha? ¿Qué tiempo era ese? Ese era el tiempo en que el padre reconocía que su hijo
era capaz de tomar decisiones por sí mismo. O sea que su hijo ya había alcanzado una edad madura. Y entonces él permitía ocupar la posición de un hijo ya crecido, ya responsable. Observemos que era el padre el que determinaba cuándo su hijo alcanzaba la edad de la madurez. No era una ley arbitraria, como es el caso en nuestra sociedad, en la cual la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Luego ellos celebraban una ceremonia conocida como la toga virilis, que le otorgaba al joven la posición de hijo mayor de edad dentro de la familia. En esa ceremonia el padre le colocaba un manto, una toga, una capa sobre sus hombros, y eso es lo que el Señor Jesús quiso reflejar en su parábola del hijo pródigo. En esa parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve al hogar, el padre no lo recibió como un hijo normal, sino que le recibió como un hijo ya maduro, como que ya había aprendido la lección. Y le puso un manto sobre sus hombros y le colocó un anillo en su dedo. Ese anillo era el sello que su padre le colocaba para darle una cierta responsabilidad, una cierta pertenencia a la familia, y era equivalente a su firma. Le confería la autoridad del padre. Así que podemos imaginar al hijo mayor de edad de aquellos tiempos caminando ahora por las calles con su toga puesta de hijo mayor. El siervo ahora ya no lo podía corregir, no lo podía reprender ni castigar, como lo hacía antes de la celebración de esta ceremonia. Y en realidad el joven tenía ya sobre él la autoridad del hijo mayor de edad. Y es por eso que Pablo quiso decir, cuando continuó en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Estar bajo las normas o principios del mundo en este contexto quería decir que estaban bajo la ley. Pablo estaba diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel, el comienzo de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo 4, en la primera parte del versículo 4, dijo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el plazo, al llegar el momento determinado por Dios el Padre, envió a Dios el Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía sujeta a la ley. Él tenía, Jesucristo, una naturaleza humana perfecta y también era Dios manifestado en un cuerpo humano. El único Jesús histórico que conocemos es el que está descrito en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo? Y esto es importantísimo determinarlo. Y leemos la respuesta a esta pregunta en la segunda parte de este versículo 5, cuando dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Quiere decir entonces que Dios tuvo un doble propósito al enviar a su Hijo. El primero de ellos era rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Ellos eran como niños bajo la ley, esclavizados bajo la ley. Y esa ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. El segundo propósito era para que ellos pudieran recibir la adopción como hijos mayores. La adopción aquí, en este pasaje, tiene un significado diferente al que tiene nuestra sociedad contemporánea. Hoy asociamos a este término, a la adopción, con una pareja que por lo general no han podido tener hijos propios. Entonces ellos van a cierto lugar donde tienen niños para ser adoptados y allí encuentran a un niño que les gusta
sienten amor hacia ese pequeño y luego, a través de ciertos trámites bastante engorrosos, pueden adoptarlo y llevarlo a su casa para recibirlo como hijo. Sin embargo, la costumbre romana en los tiempos de Pablo era el de adoptar al propio hijo de una persona. O sea que cuando el hijo era menor, era irresponsable, no tenía capacidad todavía para decidir, era educado por los esclavos de la familia. Cuando el padre ya determinaba que el hijo era maduro, entonces ya era rescatado del lugar donde era educado por el esclavo y ahora ya tenía la capacidad de ser responsable. Recordemos lo que era la ceremonia de la que les hablé, la de la toga virilis, en la que se adoptaba al hijo mayor de edad a la familia. Y esta palabra, adopción, corresponde a un término griego que significa colocar como hijo. Un creyente entonces, pues, es colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina cuando recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, que Pablo dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Aquí vemos el papel fundamental que juega el Espíritu Santo para que podamos reconocer este paso de la edad de irresponsabilidad, de ser menores de edad, a ser ya hijos adultos responsables. Lo que esto quiere decir es que la verdad que está en la palabra de Dios solamente puede ser interpretada a través del Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo sea el intérprete, el ser humano no puede entender las verdades de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede interpretar para nosotros la palabra de Dios en todo su contexto. Una persona puede acercarse a la palabra de Dios con una mente brillante. Puede aprender algo de historia, arqueología, idiomas. Puede llegar a ser un experto en el conocimiento del hebreo, del griego, del arameo, y aún así no entender el significado de lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Maestro, el que nos enseña el significado profundo del texto bíblico. Si alguien quiere saber acerca de Cristo, solo el Espíritu de Dios puede revelárselo. Incluso un creyente maduro que ha leído la palabra de Dios por muchos años se encuentra tan impotente para estudiar la Biblia como alguien, espiritualmente hablando, a quien consideraríamos un niño recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios tendrá que enseñarles a cada uno de ellos las verdades de la palabra del Señor.